¿Sigues sin entender exactamente cómo funciona el analema en el modelo heliocéntrico? Pues no te preocupes que no eres el único. Me gustaría ayudarte a entenderlo mejor, aportando un poco más de información sobre este tema. Pero antes que nada, saludos, mi nombre es José y esto es Ciensorama. En un vídeo anterior mostré el analema observable como resultado del modelo heliocéntrico, y lo hice como una composición de dos movimientos fundamentales, el giro de la Tierra alrededor de su eje inclinado con respecto al plano de la eclíptica y el movimiento de traslación de la Tierra en una órbita elíptica, descomposición que podemos ver en esta gráfica, y además usé las figuras de Lissajous como ejemplo de otros movimientos similares que también son composición de varios comportamientos oscilatorios. Hablé de los relojes de sol y de cómo la hora que marcan no suele coincidir con la que normalmente estamos acostumbrados, mostrando la diferencia entre el tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero, dado este último por la posición real del Sol, tal como aparece en la ecuación de tiempo y argumentando cómo se relaciona esta información con el analema. Finalmente, y después de una breve introducción, usé un programa hecho por mí, llamado Yana, para mostrar que el analema observable es uno de los muchos resultados del modelo heliocéntrico. Todo muy rápido, pues mi intención no era explicar en detalle el fenómeno del analema, sino mostrar la capacidad del modelo heliocéntrico para replicarlo. Sin duda, ver cómo se genera el analema en dicho modelo no implica haber entendido completamente el fenómeno. Es más, puede que no lo entiendas en absoluto, y al fin y al cabo se trata de un tema bastante complejo. Y ese es el motivo de este vídeo, aportar aquellos detalles sobre los que pasé de puntillas en un capítulo anterior, con el objetivo de que comprendas las bases del fenómeno del analema. Voy a empezar con un hecho observable, la llamada ecuación de tiempo. En ella podemos ver, como ya dije antes, el desfase entre el tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero durante un año, y se corresponde con la diferencia entre la hora que marca un reloj convencional y algunos relojes de sol. Si como referencia usamos la hora de una región determinada, además hay que añadir o sustraer otra pequeña cantidad constante a la hora que marca un reloj de sol, en función de nuestra posición en longitud sobre la superficie de la Tierra y el uso horario donde nos encontremos, pero supongamos que nuestra longitud es tal que esa diferencia es cero. En el eje horizontal de la gráfica correspondiente a la ecuación de tiempo, los días transcurren de izquierda a derecha desde enero hasta diciembre, tras lo cual tenemos que volver al inicio de la gráfica para continuar con el año siguiente. Lo primero que se puede apreciar son 4 máximas y mínimas amplitudes y 4 puntos de corte, que indican los momentos en el que el tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero coinciden. Los máximos y mínimos se suceden de una manera muy particular. Si empezamos a contar desde finales de agosto o principios de septiembre, momento en el cual hay uno de estos puntos de corte y son iguales ambos tiempos, ya encontramos el primer máximo de gran amplitud. Seguimos en enero, al inicio de la gráfica, donde vemos un mínimo también de gran amplitud, y luego un máximo y un mínimo, uno al lado del otro, de pequeña amplitud. En esta animación podemos ver cómo las oscilaciones de gran amplitud ocurren en la parte inferior de la figura del analema, mientras que las oscilaciones de la pequeña amplitud ocurren en la parte superior dándole su forma característica. Si además unimos estas curvas en una sola gráfica, veremos en detalle la composición de movimientos. Por una parte está representada la oscilación debido a la inclinación, también la debida a la excentricidad, y junto con ambas la ecuación de tiempo resultante. Vemos que las zonas donde las amplitudes de las componentes tienen el mismo signo, estas se suman generando una amplitud absoluta mayor, y donde las componentes tienen distintos signos se restan generando las amplitudes absolutas más pequeñas que observamos en la ecuación de tiempo. Si representamos esta ecuación con respecto a la declinación del Sol, que te recuerdo que es el ángulo formado entre el Sol y el ecuador celeste, obtenemos el analema, sobre el cual podemos hacer la misma división entre componentes debidas a la excentricidad y a la inclinación respectivamente, tal como aparece en esta gráfica. Pero aquí hay más de lo que parece y me gustaría que la apreciaras tal como yo la veo. Estamos acostumbrados a ver el analema como una figura plana, aunque realmente aparece proyectada sobre la esfera celeste. Pero vamos un poco más allá. Imagina otra dimensión, no es una dimensión espacial ni temporal propiamente dicha, sino que contiene información sobre la excentricidad y la inclinación al mismo tiempo. Entonces el analema se convierte en una curva tridimensional, y lo que vemos en realidad son proyecciones de una única figura. Primero desde un punto de vista donde no se aprecia el efecto de la inclinación, otra donde no se puede ver el cambio generado por la excentricidad, mientras que nuestro punto de vista es una combinación de ambas. Si pretendiera hacer una representación exacta, he pintado estos ejes sobre la figura a modo de guía, y además he coloreado una parte de la curva que es la misma en cada una de las tres gráficas, y podemos apreciar cómo estas proyecciones aparecen como una rotación y una pequeña inclinación de este sistema de ejes. Todo esto está muy bien, pero seguro que te preguntarás de dónde salen esas oscilaciones que componen la ecuación de tiempo. Yo he dicho que se deben a la inclinación y a la excentricidad, pero no lo he justificado debidamente. Por otra parte,
¿Son estas componentes individuales apreciables directamente en el modelo heliocéntrico? Pues voy a intentar mostrártelo en el siguiente apartado. Pero antes de continuar, creo que es necesario definir dos de los conceptos más básicos en la astronomía: el ecuador celeste y el meridiano local. El ecuador celeste es un gran círculo imaginario sobre el fondo de estrellas. De hecho, es como si extendiéramos la línea del ecuador terrestre hasta el infinito y la proyectáramos sobre el firmamento. En su movimiento diario, las estrellas giran alrededor de los polos y paralelas a esta curva. Seguro que habéis visto los Star Trail. En esta magnífica imagen podemos ver el ecuador celeste definido aquí por el movimiento aparente de las estrellas. La inclinación de este círculo proyectado va a depender de la situación sobre la superficie terrestre en la que nos encontremos. Desde una localización ecuatorial es una circunferencia que pasa por el este, por el oeste y por el cenit al mismo tiempo. Sin embargo, en los polos el ecuador celeste coincide con el horizonte. Por tanto, su inclinación, medida desde el cenit, es igual a la latitud del observador. El meridiano local es otra línea imaginaria que une el norte y el sur pasando por el cenit. Coincide con el meridiano en que se encuentra un observador sobre la Tierra. Sobre los polos el meridiano local no está definido. La Tierra está dividida en 360 meridianos con un grado de diferencia entre cada uno de ellos. Si observamos una estrella al oeste de nuestro meridiano local, por ejemplo, podemos decir que esa estrella se encuentra justo en el meridiano local vista desde una localización un grado al oeste de la nuestra. Para continuar con la explicación detallada en Analemma, voy a utilizar tres aplicaciones hechas por mí. La primera es Yana, que ya utilicé en un vídeo anterior sobre este mismo tema, y voy a dejar un enlace en la descripción de este vídeo por si quieres ver los más detalles. Yana es un programa de astronomía que llevo desarrollando algún tiempo. Como la mayoría de estos programas se divide en dos partes. Primero una serie de opciones y una ventana de representación. Entre estas opciones cabe destacar la capacidad del programa para cambiar la posición de un observador a través de la latitud o la longitud, cambiar la fecha y la hora para colocarnos en cualquier evento que consideremos de interés, o incluso realizar alguna animación. En este caso podemos ver el movimiento aparente de las estrellas debido a la rotación de la Tierra. Tanto las estrellas como las figuras de las constelaciones están cargadas aquí a través del catálogo. Sin embargo, la posición de los planetas, el Sol, la Luna, algunos otros objetos, están calculadas a través de sus elementos orbitales. Yana también permite hacer una representación básica del sistema solar y ver las trayectorias y la posición de los planetas. Podemos movernos libremente, debido a que esto es una representación 3D. También he mantenido algunas estrellas y algunas constelaciones que me sirven como referencia. Podemos mover la cámara libremente y en este momento, aunque estamos centrados en el Sol, podemos cambiar ese punto y movernos o centrar cualquier otro planeta, como por ejemplo Venus o la Tierra. Cada planeta aquí está representado de una manera un tanto esquemática. No solo vemos la posición en la trayectoria, sino además esta serie de líneas, entre ellas esta más gruesa. Este polígono representa el plano del ecuador del planeta. Estamos apuntando a la Tierra, por lo tanto es el plano del ecuador terrestre, que está inclinado 23 grados y medio con respecto al plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra. Un sistema de ejes anclado al planeta, que podemos ver aquí, rotando. El eje de color rojo es el eje de rotación y apunta hacia el polo norte. Vemos que apunta hacia la estrella polar. Y otros dos ejes, el primero de ellos, el azul, está apuntando hacia el primer meridiano o meridiano longitud cero del planeta, y el segundo 90 grados al este del meridiano longitud cero. Esta otra línea de color más oscuro representa el horizonte de un observador sobre el planeta. En este momento estamos viendo la rotación diaria con un intervalo de 10 minutos, pero podemos cambiar ese intervalo, colocarlo en 5 días, por ejemplo, y observamos el movimiento de rotación o traslación de la Tierra alrededor del Sol junto a los demás planetas. Además de poder centrar cualquier planeta, también nos podemos colocar como si fuéramos un observador sobre la superficie de ese planeta. Aquí podemos ver esas líneas que veíamos antes desde fuera, el ecuador terrestre, que en este caso es el ecuador celeste proyectado sobre las estrellas, y la línea del horizonte, que es esta otra línea más oscura. Y también vemos el Sol en este punto trazando el analema. Vamos a cambiar algunas opciones del programa para verlo en más detalle. Y efectivamente aquí tenemos el analema. Aunque el analema representado aquí es un resultado directo del modelo heliocéntrico, pues entender el modelo heliocéntrico no implica entender el analema en detalle. Y por otra parte, yo tampoco diseñé llanas para estudiar el analema,
Así que he hecho otra pequeña aplicación en la cual he extraído los datos referentes a la órbita de la Tierra, a la posición del Sol, para representar el analema. Y lo he hecho con respecto al cielo de un observador, a latitud 0, longitud 0 y además sobre el meridiano local, que es esta línea vertical que vemos aquí. Y esta otra línea horizontal es el ecuador celeste. La posición del Sol está representada por este punto rojo y el trazo del analema por esta línea azul. Además he dejado algunas características tanto de la órbita como de la rotación de la Tierra de manera variable, de forma que podemos jugar con ellas más adelante. El analema que normalmente observamos es una figura un poco más estilizada que la que yo estoy representando aquí, es algo como esto. Yo la he escalado un poco para verla en más detalle. Yo he realizado aquí dos proyecciones fundamentales. Estoy suponiendo que el analema es una figura plana, tal como proyectamos los mapas de la Tierra sobre un plano, y he proyectado la figura en declinación, que es esta gráfica que vemos aquí, y en diferencia de tiempo. Es como si viéramos esta figura plana desde este punto de vista o si la viéramos desde arriba. Si observamos el movimiento en declinación, lo que vamos a ver es simplemente que el Sol se mueve arriba y abajo cortando 2 veces por periodo el ecuador celeste. Sin embargo, en la diferencia de tiempo vemos una oscilación pues un poco más complicada. Vemos una amplitud grande, otra amplitud grande negativa, una amplitud más pequeña positiva, otra más pequeña negativa, grande positiva y así sucesivamente. Aquí podemos entender lo que significa esa diferencia de tiempo. Con respecto al meridiano local, va a ser el tiempo que va a tardar el Sol en llegar a ese meridiano o el tiempo que ha transcurrido desde que el Sol pasó ese meridiano. Y además estas oscilaciones, en la diferencia de tiempo, coinciden exactamente con lo que observamos en la ecuación de tiempo, que es esta línea azul representada en esta gráfica. Si tomamos como referencia un punto de corte en el cual coincide el tiempo solar medio y el tiempo solar verdadero, a finales de agosto, principios de septiembre, lo que vamos a observar es esa amplitud grande. Luego continuamos en enero, otra amplitud grande pero negativa, y luego dos amplitudes pequeñas, una positiva y otra negativa. La pregunta es, ¿vemos el analema en el modelo heliocéntrico, al menos en esta representación del modelo heliocéntrico? Podemos ver también la composición de movimientos, de estos dos movimientos en declinación y en diferencia de tiempo en el modelo heliocéntrico. Para ello he añadido dos líneas al programa que me van a servir de referencia en esta explicación. La primera de ellas es una línea que une el centro de la Tierra al centro del Sol y se proyecta sobre el firmamento. Esta línea blanca que vemos aquí. Esta proyección sobre el firmamento va a ser la posición del Sol vista desde la Tierra. Como vemos, está en la constelación de Virgo, entre estas dos estrellas, y si vamos al modo planetario y buscamos el Sol, pues justamente va a estar ahí, entre estas dos estrellas. La otra línea, tal como habíamos definido anteriormente, es la extensión del ecuador terrestre en el firmamento. Esta línea, que es el ecuador terrestre, extendida hacia el firmamento, se convierte en el ecuador celeste. Ambas líneas están, en este caso, en el mismo plano. Si realizamos una animación con un periodo determinado de 2 días, esta línea blanca va a ir dejando una traza sobre el firmamento, una traza que va a ser la posición del Sol vista desde la Tierra, y que como vemos va a pasar por cada una de las constelaciones del zodíaco y alguna que otra más. La línea que representa el ecuador celeste es la línea de declinación 0. Por encima de esta línea las declinaciones son positivas y por debajo las declinaciones son negativas. Lo que observamos es que el Sol, con respecto a la línea del ecuador celeste, primero tendrá declinación positiva, está por encima de la línea, luego cortará la línea del ecuador celeste, tendrá declinación negativa, volverá a cortar el ecuador celeste, declinación positiva y así sucesivamente. Y es una de las componentes que veíamos del analema, esta que vemos aquí. En el caso de la diferencia de tiempo, además tengo que colocar las mismas condiciones en el programa de astronomía que en esta pequeña aplicación que genera el analema, es decir, latitud y longitud igual a 0. Y además me voy a colocar en un momento en el tiempo en el cual el tiempo solar verdadero y el tiempo solar medio es igual a 0. Por ejemplo, por aquí, a principios de septiembre.
Aquí podemos cambiar la latitud y la longitud. Voy a poner 0 latitud, 0 longitud, 0 UTC. Me pongo en septiembre, a principios de septiembre, el día 2 mismo. Como ahora vamos a poner la 12. Y me voy a poner en un punto de vista en el cual es perpendicular al plano del ecuador terrestre. Desde ese punto de vista vemos que el primer meridiano y la línea que apunta hacia el Sol coinciden, porque en esa posición el primer meridiano y el meridiano local, tal como hemos cambiado la posición sobre la Tierra, son iguales. Y si ahora realizamos una animación con un número entero de días, en este caso yo he elegido 2 días, lo que vamos a observar es cómo el meridiano local oscila con respecto a la línea que apunta hacia el Sol. Hemos visto una oscilación grande, otra grande en sentido negativo, contrario, una oscilación más pequeña y otra más pequeña también en sentido negativo. Vamos a verlo más rápido. Y eso es justo lo que vemos en la ecuación de tiempo. Una amplitud grande positiva, grande negativa y dos amplitudes pequeñas positiva y negativa seguidas. Voy a intentar fijar la orientación. A ver si, como esto está rotando, es un poco difícil de ver. En este caso estamos viendo de la Tierra desde arriba, desde una posición perpendicular al plano del ecuador, y además la orientación estará fija en el Sol. Y lo que va a ocurrir es que todas las estrellas van a rotar. Amplitud grande, grande negativa, pequeña, y así sucesivamente. Es decir, que no solamente vemos el analema en el modelo heliocéntrico, sino que además el modelo heliocéntrico es capaz de generar cada uno de los movimientos en los que lo hemos descompuesto por separado. Aún así, esto no es una explicación detallada. Como muchos hemos visto o hemos justificado, cómo varía la declinación en función de la inclinación entre el ecuador terrestre y el plano de la eclíptica. Sin embargo, la variación en la diferencia de tiempo pues es mucho más compleja de entender. Vamos a jugar un poco con estas variables que corresponden a la órbita de la Tierra y a la inclinación del ecuador terrestre. Vamos a colocarlas ambas en 0. ¿Qué significan estos ceros? Pues que la órbita de la Tierra ahora mismo es una circunferencia cuya velocidad es constante, velocidad de traslación alrededor del Sol es igual a constante, y una inclinación 0 significa que la inclinación del ecuador terrestre es igual a 0 con respecto al plano de la eclíptica. Y si animamos, lo que vemos es que no hay analema, es un solo punto. Si mantenemos la excentricidad de la Tierra y animamos, lo que vemos es que no hay oscilación en declinación, porque tampoco hay inclinación, y solo hay oscilación en la diferencia de tiempo. Teniendo en cuenta que la excentricidad significa que la órbita no es circular, sino que se mueve a diferentes velocidades, pues esta variación en la diferencia de tiempo podría ser debido a esa variación en la velocidad, como conjetura. Y si ponemos la excentricidad 0 y mantenemos el ángulo, lo que observamos es un analema simétrico. Las variaciones en declinación pues son entendidas debido a que existe una inclinación entre el ecuador terrestre y el plano de la eclíptica. Sin embargo, el hecho de que exista una excentricidad 0 significa que la órbita de la Tierra es circular. La Tierra rota sobre su eje a velocidad constante y también rota alrededor del Sol a velocidad constante. Sin embargo, aquí seguimos observando una diferencia de tiempo. Y además el Sol va a cortar en cada periodo 4 veces el meridiano local. Vamos a empezar. 1, 2, 3 y 4.
¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la velocidad de la Tierra alrededor del Sol sea constante y su rotación sea constante y aún así observemos una diferencia de tiempo? Para explicar este fenómeno he hecho otra pequeña aplicación que me va a permitir explorar la diferencia entre el movimiento circular y el movimiento elíptico. Tengo esta pequeña bola roja que traza una circunferencia y además he pintado una línea que va desde el centro hasta la posición en cada momento de la bola. Esta es una trayectoria plana y con este control yo puedo cambiar el punto de vista. Lo que hay aquí realmente son dos bolas, una roja y otra azul. Lo que pasa es que ambas se mueven de manera sincronizada. Ambas se mueven con la misma frecuencia y con una separación igual a 0. Si por ejemplo aumentamos la frecuencia de la bola azul, vemos cómo se separa cada vez más y más en cada momento. Sin embargo, si yo mantengo las frecuencias de ambas bolas iguales y aumento la separación inicial, vemos que esa separación se mantiene a lo largo del tiempo, porque tanto la velocidad como la frecuencia como el periodo son iguales. Esta aplicación también me permite cambiar la forma de la trayectoria y en lugar de poner una trayectoria circular yo puedo generar una trayectoria elíptica. En el caso de la bola roja y exagerándola un poco, podemos crear una trayectoria elíptica en la bola roja mientras que en la bola azul se mantiene una trayectoria circular. Yo no estoy comparando aquí dos órbitas, una órbita circular y una elíptica. Lo que estoy comparando es el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje y el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol en una órbita elíptica. El movimiento de rotación alrededor de la Tierra sobre su eje, si no me he equivocado. Lo que ocurre es que lo estoy haciendo de la misma manera en la cual observamos el analema, o sea, con un periodo, con un intervalo de un día o un número entero de días entre cada uno de los pasos de la animación. Si comparamos ambas trayectorias, la trayectoria circular y la elíptica, lo que vemos es que van a coincidir, ambas trayectorias tienen el mismo periodo y van a coincidir en dos puntos. Vemos cómo coinciden aquí y también coinciden aquí. En cada periodo, la bola roja está por delante en un momento dado y luego está por detrás. Y la bola azul le pasa lo mismo. Detrás y delante me refiero al sentido de la marcha. Si cambiamos el punto de vista, vemos que ambas trayectorias siguen siendo planas. Si comparamos esta separación con lo que vemos en la curva correspondiente a la composición de movimientos de la ecuación de tiempo, la correspondiente a la excentricidad, vemos ese mismo comportamiento. O sea, una oscilación simple a lo largo de un periodo y vemos dos puntos de corte, uno al inicio del año y otro a mitad de año aproximadamente. Si tomamos como referencia la posición de la bola roja, por ejemplo, lo que observamos aquí, esta diferencia con respecto al eje 0, va a ser la separación de la bola azul con respecto a la bola roja en cada momento. En unos momentos estará por detrás y en otros momentos estará por delante. Con lo cual aquella conjetura de la que hablábamos antes sobre la diferencia de tiempo relacionada con la elipticidad parece que se confirma. Sin embargo, si en lugar de aumentar la excentricidad, lo que aumentamos es la inclinación, vamos a poner una inclinación algo exagerada. Y observamos aquí que ambas bolas siguen teniendo la misma frecuencia, el movimiento sigue siendo circular, sin embargo una trayectoria está inclinada con respecto a la otra. Si lo vemos aquí, ambas trayectorias coinciden en 4 puntos. Vemos aquí, coinciden, las posiciones de ambas bolas coinciden en 4 puntos. Otra vez aquí y aquí. En cada periodo, la bola azul estará 2 veces por delante y la bola roja estará también 2 veces por delante y 2 veces por detrás. Que es justo lo que vemos en la otra componente de la ecuación de tiempo, la debida a la inclinación, que es esta curva verde que vemos aquí. Tiene 4 puntos de corte, si empezamos a contar desde el 1 de enero, tiene 1, 2, 3 y 4, hasta el 1 de enero del siguiente año. Si tomamos como referencia también la posición de la bola roja, por ejemplo, la bola roja azul va a estar 2 veces por delante, definida por esta amplitud positiva, y 2 veces por detrás, definida por esta amplitud negativa. Si además mezclamos la excentricidad y la inclinación,
Ahora vamos a generar una trayectoria correspondiente a la bola roja que va a tener excentricidad y inclinación al mismo tiempo. Lo que observamos es algo como esto. Vemos que ambas coinciden en 4 puntos también. Coinciden aquí, aquí, aquí y aquí. Y además, si observamos la separación, vemos una separación pequeña, otra pequeña, una grande, otra grande, una pequeña y así sucesivamente, que es justo lo que observamos en la ecuación de tiempo. Y por tanto, eso es el analema, la observación del Sol desde una trayectoria elíptica que varía su velocidad, además proyectada de manera sincronizada sobre un plano inclinado en rotación, como es el plano del ecuador terrestre. Como en el resto de los vídeos, voy a dejar planteada una pregunta. ¿Cómo relacionas esta explicación del analema con el movimiento de libración de la Luna? Si sabes la respuesta, déjala en la caja de comentarios. Para terminar con esta explicación, voy a intentar generar el analema de otro mundo. En este caso va a ser el de Marte. Yo sé que si eres terraplanista o terraconcavista, para ti Marte no es un mundo, pero bueno, espero que comprendas que los demás no tenemos ese tipo de restricciones. Si podemos colocar aquí la excentricidad de Marte, que en este caso creo que es 934, bastante grande, como 8 veces la excentricidad de la Tierra, y su inclinación, que es aproximadamente de 25,2 grados con respecto al plano de su órbita. Lo que observamos es una trayectoria completamente diferente a la analema terrestre. Algunos lo describen como una especie de lágrima. Aquí tengo una imagen de algunas de las ondas de Marte y podemos observar que el analema que se obtuvo allí es muy parecido al que se obtiene con este programa. Bueno, podemos generar el analema de Marte en llanas en este programa de astronomía. Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a colocarnos en Marte y vamos a ponernos como un observador sobre el planeta. Pero claro, aquí hay un problema, no tenemos el día solar medio de Marte, el equivalente a nuestras 24 horas. Yo he entrado en la Wikipedia y he obtenido este valor. Un sol, que es como se llama el día solar medio de Marte, equivale a 24 horas, 39 minutos aproximadamente. Y además lo he pasado a días y lo he multiplicado por un número entero, para que no sea tan lento. Lo que voy a hacer aquí es copiar este valor y pegarlo en el intervalo de usuario. Muy bien. Y si ahora elegimos el intervalo de usuario y hacemos una animación, lo que observamos es que el Sol oscila con respecto al ecuador del planeta. Vamos a ver si podemos conseguir un trazo. Y efectivamente ahí está el analema visto desde Marte. Bueno, ya está aquí este vídeo. Si te ha gustado, me gustaría que me dejaras un comentario, si no también. Si tienes algo que aportar, pues lo mismo. Y si no, pues nada, en cualquier caso, no te pierdas el próximo programa de Ciensorama.